Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que es, cuanto menos, singular. El gran conflicto de Ellen G. White. Singular es una buena palabra. Y la premisa, hay que decirlo, es de las que no dejan indiferente. Propone que la historia humana no es un caos, no son eventos al azar, sino que es el escenario de De una guerra cósmica. una saga milenaria Sí. entre el bien y el mal. Exacto. Tenemos extractos que van, desde el principio hasta el final del libro, tocando puntos clave de la historia y sus profecías. Y nuestra misión hoy es, meternos a fondo en esa narrativa. Desgranarla. Eso es. Ver dónde empieza todo el lío, cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos y, sobre todo, cuál es el desenlace que plantea. Venga, vamos al lío. Es que lo fascinante, para mí, es el marco que propone. Te invita a ponerte como unas gafas distintas para mirar la historia. Totalmente. Desde la caída de Jerusalén, pasando por las grandes revoluciones, hasta lo que, según la autora, está por venir. La tesis es que detrás de las grandes decisiones, las políticas, las sociales, hay dos fuerzas en pugna. Fuerzas invisibles. Eso es. Y el objetivo del libro es que el lector identifique esos principios y entienda cómo le afectan a su propia vida. Vale, pues empecemos por el principio, que curiosamente no es en la tierra. El libro sitúa el origen de todo en el cielo, Así es. con un personaje central, Satanás, al que describe como el principio del mal, que se rebela contra lo que la autora llama la ley de Dios. Pero a ver, ¿a qué se refiere exactamente con la ley de Dios? ¿Hablamos de un código de normas o es algo más de fondo? Buena pregunta, porque es el núcleo de todo. Según el libro, no se trata de reglas porque sí. La ley de Dios se presenta como el principio sobre el que se sustenta el universo entero. ¿Y ese principio es? El amor abnegado, el amor que se da. La rebelión de Satanás no es contra una norma, es contra ese principio. Él propone un sistema alternativo, basado en el interés propio. Ah, claro. Y esa rebelión, ese debate sobre cuál es el mejor sistema para gobernar el universo, es lo que se traslada a la Tierra. Por eso, el rechazo a esa ley de amor es, para la autora, el motor de la tragedia humana. Entendido. O sea, es una batalla de ideologías a escala cósmica. Y para descifrar cómo se manifiesta esa batalla en nuestro mundo, el libro se apoya en una herramienta, en una única herramienta, Una especie de piedra roseta, sí. la Biblia. Exacto. La presenta como la revelación inspirada por Dios, aunque, y esto es importante, escrita por manos humanas. Y no es un texto plano, monolítico. Pero la autora defiende que hay una coherencia, una armonía increíble que unifica todo el texto. Para ella, la Biblia es el único manual fiable para entender las tácticas de ambos bandos. Claro. Por eso gran parte de la historia que narra es en realidad Una lucha por el control de las escrituras. Por un lado, un intento de hacerlas accesibles a todos. y por otro el intento de Satanás de ocultarlas, tergiversarlas o, destruirlas. Justo eso. Y supongo que esa lucha por el acceso a la Biblia es el hilo conductor que usa para interpretar la historia, ¿no? ¿Por dónde empieza a tirar de ese hilo? Empieza por los primeros cristianos. El libro argumenta que Jesús ya predijo que sus seguidores serían perseguidos. Pero no por ser criminales. No, por defender unos principios que chocaban con los poderes de la época. Y esa persecución inicial se presenta como el primer gran intento de silenciar el mensaje. Pero entonces, la narrativa da un salto enorme. Y se planta en uno de los momentos más explosivos de la historia de Occidente. La Reforma Protestante. Claro, si la batalla es por la Biblia, la Reforma es el campo de batalla por excelencia. Se mencionan figuras como Lutero, y hay una frase que se cita de él que me parece potentísima cuando se defiende ante las autoridades. A ver, dila. Si he dicho algo malo, denuncia del mal. No pide clemencia, pide que le refuten con las escrituras. Es que has dado en el clavo. El patrón que la autora identifica una y otra vez es ese. Un individuo solo contra el sistema. Exacto. Un individuo, a menudo solo, armado únicamente con su entendimiento de la Biblia, que se enfrenta a una institución inmensamente poderosa. Pasa con Lutero en Alemania, con los reformadores en Escocia que arriesgan la vida para traducir la Biblia. El eje es siempre el mismo. Siempre. ¿Dónde reside la autoridad final? ¿En la tradición
en las instituciones o en lo que una persona puede leer y entender por sí misma en las Escrituras. Y no se queda ahí. Menciona a John Wesley, que descubre una idea que hoy nos parece normal, pero que entonces será, revolucionaria. La de que la salvación es un regalo. Eso es, no algo que se compra con obras o penitencias. Y esa idea, sacada de sus lecturas, dinamita toda la estructura de poder de la época. Totalmente. Pero quizá la interpretación histórica más sorprendente que hace el libro es la de la Revolución Francesa. Ah, sí, la presenta desde una óptica completamente distinta. Muy distinta a la que estamos acostumbrados. Un momento, porque aquí hay una de esas referencias un poco crípticas. El libro dice que la Revolución Francesa fue un ataque a las Escrituras, a las que llama los dos testigos del libro de Apocalipsis. Para quien no esté familiarizado, ¿qué significa eso? Son personas, ideas... Es un punto clave. Según su interpretación, esos dos testigos no son personas literales, son un símbolo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Exacto. La profecía del Apocalipsis decía que estos dos testigos serían atacados y, muertos durante un tiempo. Ella conecta esto con el momento en que la Asamblea Nacional Francesa prohibió la Biblia. Y entronizó a una actriz como la diosa Razón en Notre Dame. Justo. Para la autora, el ateísmo de Estado y el caos social del reinado del terror son la consecuencia directa, la prueba histórica, de lo que ocurre cuando una nación rechaza explícitamente la ley divina. Vaya tela. Es una relectura de la historia muy potente. Te podrá gustar más o menos, pero es coherente con su premisa. Desde luego. Y de ahí, el libro salta a la era moderna, sobre todo Estados Unidos, y el tono se vuelve un poco más sombrío. Argumenta que ese fervor de la Reforma se fue apagando. Sí, describe una especie de adormecimiento espiritual. Las iglesias que nacieron de la Reforma, según el texto, empezaron a preocuparse más por la aceptación social, la riqueza, el poder. Que por sus principios fundacionales. Se volvieron cómodas. Y este enfriamiento general, esta pérdida de rumbo, es lo que, en la narrativa del libro, prepara el terreno para el acto final del conflicto. Un clímax que describe como una batalla de una intensidad terrible. Exacto. Y aquí es donde introduce dos conceptos que, según el libro, serán las herramientas de engaño maestras en esa batalla final. Los llama los dos grandes errores. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. A primera vista no parecen tan terribles. ¿Por qué son tan estratégicos para el mal según esta visión? Porque, según la autora, no son errores teológicos menores. Abren la puerta a engaños a escala masiva. Vale, vamos por partes. El primero, la inmortalidad del alma. La idea de que cuando morimos, nuestro espíritu sigue consciente en alguna parte. El libro argumenta que la visión bíblica es que la muerte es un sueño, un estado de inconsciencia hasta la resurrección. Claro, y si crees que los muertos siguen conscientes. Se abre la puerta al espiritismo, a la posibilidad de comunicarte con ellos. Y si se puede hablar con los muertos, no sabes con quién estás hablando realmente. Podría ser un canal directo para la manipulación. Vale, lo pillo. Exacto. Pero el segundo punto, el del día de descanso, me cuesta más. La idea de que una controversia sobre si guardar el sábado o el domingo pueda llevar a una crisis mundial con persecución suena francamente a ciencia ficción en el siglo XXI. Es la pregunta del millón. Y el libro dedica mucho espacio a construir ese argumento. ¿Cómo lo justifica? No lo presenta como un debate teológico entre pastores. Lo plantea como el test de lealtad definitivo. A ver, el argumento es: en la Biblia, el mandamiento habla de santificar el sábado, el séptimo día, como señal de reconocimiento a Dios como creador. El libro afirma que no hay base bíblica para cambiarlo al domingo y que ese cambio fue introducido por la tradición humana. Vale, aceptamos la premisa histórica que plantea, pero ¿cómo se convierte eso en una crisis global? Aquí viene la profecía final. El libro predice que ante una crisis moral y social sin precedentes, surgirá un movimiento que una a las principales iglesias, protestantes y católicas, con el poder civil. Una unión iglesia-estado, eso es. Y propondrán una solución: volver a los valores cristianos imponiendo una ley dominical de descanso obligatorio para todos. Y se presentará como una medida de bien común, claro. Para fortalecer la familia, restaurar la moral. Exacto. Y aceptar esa ley impuesta por el Estado, que contradice el mandamiento original, se convierte en lo que el Apocalipsis llama la marca de la bestia. Ahí está. O sea que no es un chip ni un tatuaje. Es un acto de obediencia a una ley humana que suplanta una ley divina. Exactamente. Se convierte en la línea en la arena.
Aquellos que se nieguen, insistiendo en obedecer el mandamiento del sábado, serán vistos como fanáticos, antisociales, la causa de los problemas del mundo. Y la presión irá en aumento. Ostracismo, sanciones económicas y finalmente un decreto de muerte. La libertad de conciencia que tanto costó ganar en la Reforma se pierde. Ese es el clímax del gran conflicto, la elección final de cada persona. ¿Lealtad a Dios o lealtad al poder humano para sobrevivir? Esa es la elección. Es un escenario intenso, pero después de este tiempo de angustia, como lo llama, la narrativa da un giro de 180 grados y describe un final. Y no es un final abierto. No, es una resolución total. Sí, es un final espectacular. Describe la segunda venida de Cristo no como un evento secreto o espiritual, Sino literal, visible para todo el planeta. visible y audible. Los que han permanecido fieles son liberados, y los justos que habían muerto son resucitados para unirse a ellos. Es el gran rescate. Y aquí llega la parte que resuelve la pregunta fundamental. ¿Qué pasa con el mal? ¿Cómo se soluciona el problema de raíz? Pues el libro describe un periodo posterior, un juicio final donde todos, vivos y muertos, de todas las épocas, comparecen. Se abren unos libros de registro y la vida de cada persona es examinada. Un acto de transparencia total. Sí, donde se demuestra la justicia de cada veredicto. Y el final para Satanás y quienes eligieron seguir su sistema no es un tormento eterno en un infierno. Ojo, que esto es un punto clave. La idea de que el mal es aniquilado, no torturado eternamente, cambia por completo la imagen que se presenta del carácter de Dios, ¿no? Totalmente. Lo aleja de esa figura de un déspota vengativo. Claro. Según la autora, un tormento eterno perpetuaría el pecado y el sufrimiento, algo contrario al carácter de Dios. En su lugar, describe su destrucción final por fuego. Dejan de existir. Un acto que el libro llama extraño para Dios. Pero necesario para erradicar el mal para siempre y vindicar su justicia y su misericordia. El universo queda limpio. Y una vez limpio, el libro termina con una nota de esperanza absoluta. La tierra es purificada y recreada, vuelta a su estado original. El hogar eterno de los redimidos. Un lugar sin muerte, ni llanto, ni dolor. El gran conflicto ha terminado. Para siempre. Y no es un final estático, por lo que veo. No, para nada. Describe una eternidad de aprendizaje, de exploración del universo, de crecimiento. La cicatriz del pecado desaparece, aunque el recuerdo del coste de la rebelión permanece como una garantía de que el mal nunca volverá a surgir. Al final, entonces, lo que el gran conflicto propone es que el universo no funciona por poder, sino por principios. El conflicto no es una guerra de ejércitos cósmicos. No, es una batalla por la reputación de Dios. Cada evento histórico, desde la Reforma hasta la crisis final que predice, es, según la autora, una prueba para demostrar si un gobierno basado en el amor es viable o si se necesita la coacción y el egoísmo para que las cosas funcionen. Exacto. Y independientemente de las creencias personales de cada uno, el libro te obliga a hacerte preguntas y nos deja con una idea final para darle vueltas. A ver, una que resuena mucho hoy en día. Si empezáramos a mirar los acontecimientos actuales, la polarización política, las crisis sociales, los debates sobre la libertad, no solo como política o economía, sino como un conflicto de principios subyacentes, de visiones del mundo totalmente opuestas, ¿qué patrones y motivaciones empezaríamos a ver que antes nos pasaban completamente desapercibidos?